Muy buenas tardes o buenas noches. Nuevamente es miércoles, día de oración, de recogimiento y de buscar la unción del Espíritu Santo en la mitad de la semana. Estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios y sin darme cuenta he ocupado las últimas semanas hablando acerca de los profetas menores de la Biblia, Miqueas, Zacarías y otros. Y hoy día quisiera, quizás, no estoy seguro, terminar el ciclo hablando de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas más desconocidos en la Biblia. Son solamente 3 capítulos los que él ubica. Pero hay en Habacuc un mensaje poderosísimo. Un mensaje que produjo un estallido, una renovación de la fe religiosa en el siglo XVI. Y me refiero al versículo en el capítulo 2, el capítulo 4, versículo 4. Y dice así: He aquí, el orgulloso, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Esta última parte, hay un contraste. En la literatura bíblica siempre hay un contraste. Se dice el orgulloso, el impío, el altivo, en otras versiones, ¿no es cierto? Está lleno de sí mismo, ¿ok? Su alma no es recta. Mas el justo por la fe vivirá. Y este texto es el mismo texto que está en Romanos, el capítulo 1, versículo 17. Y también en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 11, el apóstol Pablo lo usa para justificar y para ejemplificar su doctrina sobre la justificación por la fe en Cristo. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Pero es interesante conocer el contexto en el cual Habacuc escribió este mensaje, que es venido, inspirado directamente de Dios. Dios le contesta a Habacuc con estas palabras. Veamos las circunstancias en las cuales esto se escribe. En primer lugar, Habacuc es un profeta que profetiza en el tiempo cuando Judá, la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, están experimentando una prosperidad aparentemente espectacular, pero están llenos de idolatría, llenos de pecado, llenos de avaricia y por sobre todas las cosas, llenos de injusticia hacia el pueblo de Dios. Los dirigentes, los sacerdotes, el rey y la clase noble oprimen al pueblo. Y hay una situación de verdadera injusticia y dolor que parte el alma de Habacuc. En los primeros versículos del capítulo 1, Habacuc se levanta enfrente de Dios y le reclama a Dios, le grita a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor, va a soportar estas injusticias de este pueblo? Un pueblo que fue llamado a ser el pueblo elegido. Un pueblo al que se le dio instrucciones precisas de cómo tratar a los pobres, los necesitados, de cómo hacer que la justicia florezca como una planta junto a aguas corrientes, pero que todo lo había marchitado y todo lo había destruido. Miren lo que dice Habacuc en el capítulo 1. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvaste. ¿Por qué me haces ver iniquidad y toleras la vista de la aflicción? Destrucción y violencia hay delante de mí y se levantan pleitos y contiendas. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hay algo que molesta a Habacuc tremendamente y le implora a Dios: contéstame, Señor. ¿Por qué?
¿Por qué no eres capaz de bajar, de enderezar el rumbo de este pueblo? Dios tiene una respuesta para él. Es una respuesta aterradora. Y la respuesta es la siguiente: no te preocupes, Habacuc. Yo mandaré a los caldeos, mandaré a los babilonios y destruiré este pueblo. Los castigaré y haré que vayan cautivos a Babilonia, para que aprendan a no ser idólatras, a cuidar del pobre y a que entre vosotros reine la justicia. Para Habacuc, esta situación es tremendamente difícil. Él conoce a los caldeos, él sabe que son gente violenta, guerrera, implacable, y que castigarán con sangre y espada al pueblo de Judá. Destruirán el templo y la ciudad. Y entonces se espanta de la situación en que el pueblo va a quedar. Y ahora él pidiendo una solución a Dios, y Dios dando una solución que es más terrible de la condición del pueblo. Y entonces Dios le contesta en el capítulo 2. Y al contestarle en el capítulo 2, le dice lo siguiente. El versículo 2 dice así: Jehová me respondió, y escribe la visión y grábala bien clara en tablas, para que el que pase corriendo pueda leerla. Aunque la visión esté aún por cumplirse en su tiempo, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde. Espéralo, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Él dice: escribe esto. Estas palabras del capítulo 4 son palabras directas de parte de Dios, que dice aquí: he aquí el impío en su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, en las circunstancias en que nosotros vivimos en este mundo, hay violencia, hay dolor, hay engaño. Pareciera de que algo está moviendo a todos los pueblos del mundo en una situación de incontrolable inestabilidad social. Los pueblos se rebelan contra los gobernantes no saben qué hacer, no saben qué medidas tomar para calmar la situación de la gente. Hay violencia por parte de la naturaleza, la enfermedad nos acecha, la economía cruje y la situación parece insostenible. En momentos como estos es cuando Jesús dice: el justo por la fe vivirá. Dios le ofrece a Habacuc la seguridad de que Él está en control de las cosas, de que Él va a manejar de tal manera la situación de Judá y el pueblo de Jerusalén, que va a salvar a un remanente que en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, va a confiar en Dios. Y Él dice que hay mucho dolor, mucha tristeza en Jerusalén, pero a pesar de eso, el justo por la fe vivirá. Esta situación de este libro es la situación en que nosotros vivimos hoy día. En el capítulo 2 hay 5 ayes, 5 lamentos sobre la situación del pueblo de Judá. Y esos 5 lamentos de alguna manera son un eco de la situación en que nosotros vivimos hoy día. El primero dice: ay de los que acaparan de lo que no era suyo. Y una de las tragedias más grandes de este momento es la inmensa desigualdad que hay entre ricos y pobres. Aquellos que viven como parias en las calles, sin tener que comer ni dónde dormir. Y aquellos que poseen casas con 20 dormitorios y muchos sirvientes. Hay una tragedia allí, dice: ¡ay de aquellos! Ahora dice: ¡ay de los que tienen una ganancia injusta! No se está hablando de una ganancia justa, sino que de una ganancia injusta, que oprime al pueblo. Versículo 12 dice: ¡ay de aquellos que edifican la ciudad con sangre!
Cuánta maldad, cuánto dolor hay de aquellos pistoleros, asesinos, sicarios que van por la ciudad matando, destruyendo la vida, sin tener en cuenta el valor de la esencia de la humanidad, que es cuidar los unos de los otros. El versículo 15 dice, ay de los que dan de beber al prójimo, y le añade el cáliz de su furor a la vida de estas personas, para embriagarlos. La situación es terrible, la situación descrita por Habacuc es terrible. Y entonces viene a suceder que el diálogo entre Habacuc y Dios se torna deprimente para Habacuc. Él dice, Señor, sálvanos. Señor, soluciona este problema. Y dice, yo mandaré a los caldeos y destruirá a aquellos que hacen todas estas maldades. Y entonces Habacuc, en espanto, tiembla delante de Dios. Y dice, ¿cómo es posible que esto va a suceder? La situación que él pretendía aliviar o que se aliviara, no se alivia. Y miren, en el último capítulo, Habacuc ora a Dios y reclama, él discute, entabla una conversación con Dios. Y esto es muy interesante. Nosotros podemos conversar con Dios, hablar con Él, decirle de corazón cómo nos sentimos. El Señor tendrá la amabilidad de contestarnos e indicarnos el camino correcto. En el capítulo 3, el versículo 16, cuando Él escucha el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, dice lo siguiente, cuando lo oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Es decir, el entero ser de Habacuc tiembla de miedo por lo que vendrá. ¿Tienen miedo ustedes? ¿Tienen temor de lo que vendrá? El justo por la fe vivirá. Confiemos en Dios. Pero aquí no termina todo. Termina de una manera gloriosa. Si fuera esto una sinfonía musical, terminaría con un silbo apacible, tranquilo, con una cadencia de una melodía suave que indica una profunda confianza en el Salvador. Miren lo que dice el versículo 17. Habacuc hace una promesa a Dios, hace una afirmación. Él define cuál va a ser su posición frente a todo este problema. Y dice lo siguiente, pues aunque la higuera no florezca, ni las vidas haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el corral, y las vacas en los establos, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los pies de las ciervas, y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, Habacuc dice, aunque todo se destruya, aunque no haya alimento, aunque no haya frutos, aunque no haya aceite, aunque no haya vino, aunque todo desaparezca, yo todavía confiaré en el Señor. Y hermanos, amigos, hay algunos de nosotros que estamos sufriendo pérdidas tremendas, pero no tengamos temor. El Señor está en control de las cosas. Él vela sobre nuestra vida. Él es la roca de la salvación. Él es el escudo que nos protege. Él estará a nuestro lado. Aunque todo falle, Dios será con nosotros. Pero hay un detalle. El detalle es tener una fe salvadora. Una fe que nos permita aferrarnos de la mano del Señor y caminar con Él, aún en los tiempos más
tempestuosos. Muchos de nuestros pies se hunden en el mar de la tormenta de este mundo. Y quizás con el agua al pecho o con el agua ya al cuello, decimos como Pedro: Señor, sálvame que perezco. Jesús, tomándonos de la mano, nos levanta y nos dice como Pedro: hombre de poca fe, el justo por la fe vivirá. Vivamos por una fe poderosa en el Señor Jesús, que Él nos llene de paz, de tranquilidad, y aunque el mundo esté completamente oscuro, lleno de nubes terribles y de vientos borrascosos, hay una mano que sostiene nuestra vida y nos lleva por el camino de la salvación. Esa es la mano de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Amado Padre, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos amas, nos quieres y tú estás en control de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a estar en comunión contigo y en cada paso del camino tomarnos de tu mano. Y oh Dios, cuando la nube se torna borrascosa y se oscura el firmamento, permite vernos por la mano de la fe, que tú estarás allí para ayudarnos y salvarnos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.